Quisiéramos considerar en esta tarde los lentes, las gafas de sol que nos ponemos. Los hay de distintos colores. Los hay de colores oscuros, los hay de colores verde, los hay de color azul. Hay quienes quieren ser más modernos y lo ponen rojo. Y lo interesante de eso es que una vez, dependiendo del color, dependiendo del tipo de gafas de sol que tú te pongas, así como tú vas a percibir la realidad. Si te pones el color rojo, de la gafa de sol color roja, pues tú vas a ver el mundo alrededor tuyo. La tendencia va a ser verlo rojo. Si va a ser gris oscuro o negro oscuro, va a ser más oscuro. Pero el tema es que la realidad sigue siendo igual, eso no cambia. Pero los lentes mediante los cuales nosotros veamos, eso es lo que va a hacer una diferencia. En esta tarde queremos considerar la epístola, continuar con la epístola de Santiago. Y en la epístola de Santiago, la semana pasada estuvimos hablando acerca de las pruebas, del valor de las pruebas, la necesidad de bienaventurados sea cuando, ¿verdad?, que recibamos con mucho gozo cuando estemos atravesando por distintas pruebas. Y es como que Santiago quiere establecer una plataforma, quiere establecer unas bases antes de tocar los temas en sí de la epístola de Santiago. En el día de hoy vamos a tocar otro tema que va seguido del tema de las pruebas. Y lo vamos a ver en Santiago capítulo 5, the book of James chapter 1, verse 5. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5. Y hoy la escritura central va a ser, el mensaje va a ser en Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8. Y vamos a empezar en el versículo 5. ¿Qué es lo que nos dice las escrituras que debemos hacer para tener sabiduría? Eso es lo que queremos considerar. El tema de hoy es la sabiduría de lo alto. Y antes de entrar en el tema, en el mensaje en sí, queremos considerar que la palabra nos reta, la palabra nos desafía. Y en ese reto y en ese desafío vamos a ser confrontados con unas realidades. Vamos a ser confrontados nuestro ser y le pedimos con la ayuda del Señor que el Señor nos hable en esta tarde, porque lo que vamos a tratar en el día de hoy es de suma importancia y en realidad va a ser como base para los siguientes domingos cuando tratemos la epístola de Santiago. Seguido del tema de las pruebas, Santiago dice en el versículo 5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así que las escrituras nos está diciendo que si alguno de vosotros, recordemos que Santiago se está dirigiendo al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor, al pueblo redimido por la sangre de Cristo Jesús. Y se está dirigiendo a ese pueblo y en el tema de sabiduría, porque reconoce que aunque hemos sido salvos, y se extiende hacia nosotros, ¿verdad? Aunque hemos sido salvos, aunque le pertenecemos al Señor por su sangre preciosa, si aún alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, como abundantemente y sin reproche, y le será dada. Me recuerda un poco ¿verdad?, el ejemplo de Salomón, cuando Salomón heredó el trono de David.
está en Primera de Crónicas, pero también lo veo en Segunda de Crónicas, pero también lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 3, donde Salomón realmente es muy joven y se ve insuficiente delante de Dios. Y se ve insuficiente para ejercer su oficio como rey. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad y justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta gran misericordia, en que le diste hijo para que se sentase en su trono, como sucede en este día. Eso es Salomón orándole al Señor. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en este lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni el número por su multitud. Y aquí viene el versículo clave: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? ¿Y cuál fue el resultado? Agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Pero el tema es, le pedimos al Señor, pero ¿cómo hemos de pedirle? Versículo 6 de Santiago. Versículo 6 del capítulo 1 de Santiago dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Cómo hemos de pedirle sabiduría? Le hemos de pedir con fe. Le hemos de pedir con fe, pero no la fe mía, no la fe que es una ilusión, no es la fe como decir yo creo en la cigüeña o yo creo en Santa Claus. Eso no es fe. Eso es una fantasía. Es la fe que nos ha sido revelada a nosotros por el autor y consumador de nuestra fe, quien modeló la fe, dice en Hebreos capítulo 12, ¿verdad? Que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Así fue como Jesús modeló la fe. Así fue como Jesús modeló la fe para cada uno de nosotros. El autor de la fe puso en práctica la fe, porque él es el autor de la fe en Cristo Jesús. Pedirle con fe. Y cuando nosotros le pedimos a Dios con fe, estamos pidiéndole a Dios en esa esperanza, pero en esa certidumbre de que Dios ha de contestar. Y muchas veces nosotros estamos orándole al Señor y esperamos una respuesta sobrenatural, así como Jehová le contestó a Salomón, ¿verdad? Todas esas cosas te voy a dar y todo esto. Pero muchas veces Dios es capaz, en su soberana capacidad, Él puede hacerlo de esa manera. Pero muchas veces también Dios nos habla mientras nosotros, y nos contesta, responde nuestras oraciones mientras nosotros estamos caminando en Él y nosotros estamos atravesando las distintas circunstancias, las distintas pruebas, y estamos siendo confrontados, y entonces Dios nos recuerda que está con nosotros. Pedirle con fe, sabiendo que de una manera u otra Dios va a responder. Dios la va a dar abundantemente. Pedirle con fe, sin dudar de la autoridad y poder de Dios para conceder la sabiduría. En Lucas capítulo 11 dice,
Jesús dice, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pedid y se os dará. Pero en el mismo versículo 6 que acabamos de leer, nos describe cómo es aquel hombre que ora sin fe, dudando. Dice, pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien haga tal cosa que recibirá alguna cosa del Señor. Si estás dudando de que Dios puede obrar de verdad, realmente hay que poner en consideración esto. Si tú estás orando, sí, estás orando, pero estás dudando, entonces hay que poner en consideración realmente tú conoces al Señor lo suficiente, cuán capaz Él es de responder. Realmente tú estás orando como tirando una moneda para ver si sale algo, como un casino al azar, ¿verdad? Porque Él mismo se revela a través de las Escrituras. Su Santo Espíritu abre las Escrituras y nos habla. Y sus promesas, todas las promesas que están en la Escritura son el sí y el amén. Y cuando nosotros estamos orando al Dios del universo, cuando estamos orando a aquel que estableció su pacto y la misericordia, aquel que se hizo de un pueblo para su propia gloria, estamos orándole a Él, estamos reconociendo que Él es capaz de hacerlo, conforme a su palabra, conforme a sus promesas. Entonces estamos creyendo lo que está en las Escrituras, nos los estamos apropiando. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuán impregnado está tu vida de la palabra de Dios que tú puedes entonces creer? Porque la única manera que tú puedes creer es el Espíritu Santo revela lo que está en las Escrituras, abre el libro, te da entendimiento, entonces tú puedes andar en eso. Pero tú necesitas ser lleno de la palabra de Dios. Y fíjense lo que pasa con el hombre que duda. El hombre que duda y aún duda orando con duda. Voy a orar por si acaso. Voy a ver qué el Señor hace. ¿Verdad? Fíjense lo que dice el versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esa inconstancia del hombre de doble ánimo es se trata del hombre que vive arrastrado por sus propias circunstancias, donde sus circunstancias son más fuertes que el Dios a quien tú estás orando, a quien tú le estás pidiendo sabiduría. El autor de toda sabiduría es inconstante. Las circunstancias son más fuertes. Las presiones del trabajo, las presiones de tu medio ambiente. Voy más allá. Y yo en esta tarde quiero tocar unos temas que puede tocar varios puntos sensibles de ustedes. Pero el Señor lo ha estado... Yo tengo que serle fiel al Señor, mis amados. Y en el amor del Señor, yo les ruego que escuchen lo que Dios quiere hablarnos. El hombre de doble ánimo vive arrastrados aún por su propia idiosincrasia. Y eso es duro, porque ahí está tocando la idiosincrasia. Tiene que ver con mi filosofía de la vida, la cultura que me trajo, y ahí estamos hablando ya de nacionalidades. Tiene que ver con aquello
que yo fui criado, con los valores bajo los cuales yo fui criado o criada, o en la sociedad donde yo me crié, van a ser puestos a prueba, realmente. Si tú te dejas llevar por tu idiosincrasia, y eso es lo que forma la idiosincrasia del individuo, los valores culturales, los valores nacionales, los valores familiares, todo ese tipo de cosas, idiosincrasia buena o mala, positiva o negativa, pero eso es lo que hace. Pero cuando tú estás en la sabiduría de Dios, todo eso va a ser puesto a prueba, realmente. Considera eso. El hombre inconstante es de doble ánimo, tiene una lealtad dividida. Está dividido entre su mente, sus pensamientos, su manera de ver la vida y la manera de ver la vida de Dios. Es una fe superficial e inadecuada. Está en una disyuntiva, siempre está entre lo carnal y lo espiritual. Lo carnal, cuando estoy fuera de la iglesia, cuando estoy fuera del culto, entonces yo voy a hacer en la carne. Yo voy a tratar a mi esposa como si fuera un guiñapo. Voy a dejar que la ira, la cólera me sobrecoja hasta el punto de comprometer mi integridad y mi carácter. Nos hace esquizofrénicos. Sí, nos hace esquizofrénicos. Estamos emocionalmente entre una disyuntiva entre lo carnal y lo espiritual, y cuando venimos al Señor, cuando venimos a la reunión con los demás hermanos, entonces somos espirituales. Y quiero que sepan que esto es una palabra que quizás el Señor me la está hablando a mí, quizás no es para ninguno de ustedes, pero yo quiero pensar, ¿verdad? Si vamos a ser honestos y vamos a ser claro delante del Señor, que todos pasamos por esa disyuntiva, por esa lucha entre lo carnal y lo espiritual. La vida de oración es bien superficial, está enfocada en el yo, en lo que yo puedo conseguir de Dios, lo que Dios me puede dar, las bendiciones de Dios, y es un falso concepto de la sabiduría de Dios. Y eso ocurre cuando nosotros estamos dudando de la fe, dudando de la capacidad de Dios. ¿Cómo lo sabemos? ¿Dónde yo lo veo en las Escrituras? Recuerden que Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén, y a ellos les fue dicho, ¿verdad? Ellos tenían una relación con Dios, ellos estaban desnudos y no se avergonzaban, y eso habla de intimidad corporal, de intimidad en la pareja conyugal, hombre y mujer, desnudos y no avergonzados. Pero el estar desnudos también tiene una implicación, que estaban delante de Dios, que nada se podía esconder de Dios. ¿Me siguen? Nada se podía esconder de Dios. Así que había una transparencia muy grande en esa comunión del hombre y el hombre y la mujer con su Dios, con su Creador. Y Dios les dijo, de todo árbol podréis comer, mas de este árbol, el que está en el medio, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no podréis comer, porque ciertamente moriréis. Y sabemos que en Génesis capítulo 3, la serpiente Satanás fue astuta y le tentó con el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y cómo fueron seducidos? Dice que los ojos fueron abiertos. Serán abiertos vuestros ojos. Dice que serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y en eso te ponen una disyuntiva, porque es lo que Dios te dice a ti, las promesas de Dios, pero es lo que apela a tu ego, a tu necesidad, a la necesidad tuya de tu ser alguien. Y dice el versículo 6 que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Esa es la palabra que utiliza. Y tomó del árbol, del fruto, y comió. Por una parte tenemos una visión secular de la sabiduría. Por otra parte tenemos una visión pagana de la sabiduría y secular, la sabiduría que el mundo ofrece.
Y ambas, secular y pagana, están en enemistad contra Dios, con el Dios verdadero. Tienen un efecto directo en las decisiones diarias y en la manera que nos conducimos y nos comportamos. Para el hombre secular, el hombre es proceso de la evolución y por lo tanto Dios no tiene nada que ver, no hay vida más allá de la muerte. Dios está fuera de esa vida. Para el hombre pagano, el hombre es un ser espiritual y está sujeto está en un universo donde el hombre es parte del universo, es uno con el universo, por lo tanto el hombre es Dios y tú y yo somos dioses. Eso es lo que dice el hombre pagano junto al universo. Así que poniéndolo en temas aquí para el ateo no puede orar a Dios sin una verdadera transformación, sin que su mente sea transformada, porque los lentes, las gafas que están puestas son las gafas del secularismo, son las gafas, los lentes de una vida materialista, donde Dios no existe sencillamente. No es que no es un Dios personal, es que no existe según el ateo. Y según el budista, el hinduista, el espiritista, no puede experimentar la culpa ni el arrepentimiento y buscar a Cristo como la verdadera fuente de toda transformación y de su redención a su vida, porque los lentes que tiene puesto son los lentes del paganismo, donde el universo y yo somos uno, y yo soy el universo y el universo es en mí, por lo tanto yo soy el universo, yo soy Dios. Entonces, ¿por qué? Si sabemos que esa es la sabiduría que el mundo da, que el mundo ofrece, mediante la cual nosotros estamos siendo tentados constantemente, ¿por qué Santiago hace referencia a la inconsistencia del hombre en que duda cuando ora por sabiduría? Si después de todo le está hablando a la iglesia del Señor, ellos están excluidos. Pues una respuesta es porque muchas veces nosotros en la iglesia oramos mal, oramos sin creer que verdaderamente Dios es capaz de obrar. Y Santiago lo sabía. Pero lo peor es la segunda razón. Y esta es más alarmante. Porque en los tiempos de Santiago ocurría, y en nuestros tiempos también, la condición de muchas iglesias y de muchos cristianos en la época no entienden, no se esfuerzan por la transformación de nuestra mente. Se conforman con: yo soy redimido, yo soy salvo, ya yo recibí a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pero esa obra transformadora que comienza con la transformación de nuestro entendimiento, la iglesia ha fallado en reconocer su necesidad de ser transformada. Y por lo tanto, la iglesia está llena de muchos cristianos seculares y cristianos paganos, donde adoptan elementos seculares y adoptan elementos paganos y separan su vida espiritual, su relación con el Señor, de su vida en lo natural, en su vida secular, y se vuelven cristianos, medios cristianos, viviendo una vida a medias, una vida cristiana a media, de acuerdo a su vieja mentalidad. Y esa es la mentalidad de doble ánimo que crea en nosotros. Y en la iglesia del Señor se refleja de la siguiente manera. Vamos a Santiago capítulo 3, versículo 14, por favor. En la iglesia del Señor, esa mentalidad de doble ánimo se refleja en celos amargos, contención de corazón, jactancia, mintiendo contra la verdad. ¿Y cómo lo describe en el versículo 15? Esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, es animal, es diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Eso
Dios quiere tratar con eso en nuestras vidas. Mis amados, pero la única manera que nosotros, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Dios quiere tratar con ese doble ánimo de nuestras vidas en la iglesia. Y Santiago estaba llamando la atención a todas las iglesias a las cuales él se estaba dirigiendo aquí, pero se extiende hacia nosotros como una advertencia. Sin embargo, ¿cómo hemos de manifestar y mostrar la sabiduría de Dios, la verdadera sabiduría de Dios? Vamos a ver en el versículo 13, un versículo antes, del mismo capítulo 3. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La persona que es mansa es la persona que examina las cosas a su entorno, las examina cautelosamente y toma acción, pero toma acción bajo la dirección del Señor. Porque cuando tú eres manso, tú te estás dando el espacio que tú necesitas, o tú le estás dando el espacio a Dios para que Él obre y te muestre qué paso dar, qué decir. Y eso es sabiduría dada por Dios. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Y cuando hablamos de pacífica, no confundamos ser pacífico con ser pacifistas. El espíritu pacífico, amable, benigno, lleno de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La mansedumbre te permite examinar las cosas, ¿verdad? En la sabiduría de Dios, bajo la dirección de Dios. El Espíritu Santo que vive y mora en nosotros desde el momento en que vino, Él nos dirige, Él nos llama, Él nos convence. Y cuando abrimos la boca, cuando no debemos abrirla, también nos recuerda: aquí estuviste mal. ¿Y qué es lo que trae? Trae paz entre todos. ¿Por qué es importante clamar la sabiduría de Dios? Porque la sabiduría de Dios es de gran valor. Proverbios 3:13 dice: bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene inteligencia. Es de gran valor. Habla de la sabiduría de Dios como algo deseable e incomparable a cualquier otra sabiduría. La sabiduría, entiéndase, la sabiduría del mundo, te da longevidad de vida. Cuando tú estás en la sabiduría de Dios, ¿verdad? Tus días, tú estás en la paz de Dios, tú estás reposando en Dios. Y entonces es la ansiedad porque las cosas salgan bien, se te quita y tú estás en el reposo de Dios. Y tú puedes entonces entregar y rendir todas las cosas a la soberanía de Dios. Pero al mismo tiempo te da riquezas. Y no estoy hablando de riqueza solamente material. Sí, riqueza material también, porque cuando tú administras bien tus bienes en la sabiduría de Dios, eso produce riqueza. Y Dios te dirige aún en esas áreas. Pero riquezas también en el sentido de que tú estás en tu entorno, las personas que te están viendo, que te están rodeando, tú te ganas el respeto de esas personas, conozcan o no conozcan al Señor. Hay algo en ti que esa persona, hay algo en ti de una credibilidad que está en ti, que las personas lo quieren, lo anhelan, y te vuelves como un imán. En el jardín de Edén, la sabiduría que les sedujo fue la del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa es la sabiduría del mundo. Pero la sabiduría que Dios da, vamos a ver ahora en qué consiste la sabiduría que Dios da. La sabiduría que Dios da va en pos de la gloria de Dios. Es lo primero. Quiere glorificar, quiere exaltar el nombre de Cristo Jesús.
Número 2, tiene como propósito nuestra transformación en el ser integral. Quiere decir, número 3, para conformarnos al carácter de Cristo. Y eso trasciende nuestra idiosincrasia cultural. Eso trasciende aún nuestra propia personalidad. Si tú eres una persona pasiva, Dios, en la sabiduría de Dios, Dios te hace más, te despierta su espíritu en ti para que tú seas más asertivo y hables las cosas cuando tengas que hablarlas en la sabiduría de Dios. Si tú eres una persona agresiva, Dios te da ese don de templanza para que tú puedas controlar tu temperamento y entonces en la sabiduría de Dios tú decir las cosas que tienes que decir dentro de el contexto de la sabiduría de Dios. Trasciende aún lo que es tu personalidad, trasciende tu idiosincrasia cultural, decíamos. Pero es que en mi país hacíamos las cosas así, en mi país gritamos todo el tiempo. Y tú me tienes miedo a mí, yo estoy gritando. No, pero tú tienes que ir a mi país para que tú veas. Allá todo el mundo se grita, sí, todo el mundo se grita y son, imagínate. Trasciende aún el hecho, por el otro lado, nuestra idiosincrasia cultural de ser pasivo, de ser blandengue y todas esas cosas. Y aún las cosas ocurren, pues pasó. Tanto de una cosa como de la otra. El conformismo trasciende nuestra idiosincrasia cultural, trasciende nuestros gustos, nuestras opiniones, nuestros prejuicios, nuestros propios prejuicios. Todo eso trasciende aún más allá de lo que es cuando estamos en la sabiduría de Dios. Próximo, reconoce que en todo tiempo a Dios como la fuente de toda sabiduría. Reconoce a Dios, le da gloria a Dios y le reconoce que todo, mira, yo estaba así antes, la hermana leía, estábamos muertos todos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida, aún estando vosotros muertos en delitos y pecados, y nos dio vida, y estamos en la vida de Cristo, y dentro de la vida de Cristo sabemos que la vida la tenemos por causa de Él, y esa obra transformadora ocurre por causa de Él. Evidencia la obra santificadora de Dios, donde Dios está quitando todo aquello que no le agrada a nosotros y Él nos está separando continuamente. Hemos sido separados y continúa separándonos para Él. Nos hace dóciles ante la palabra y la exhortación. Se deja desafiar, no resiste la exhortación. Tiene como propósito el animarnos y edificarnos en Cristo. No hace concesiones a nuestro carácter e integridad. Es consistente, no se amolda al medio ambiente ni a los tiempos, es consistente. Y eso es importante, porque cuando nosotros pensamos, ahora mismo este país, los Estados Unidos de América, el presidente incumbente y la administración incumbente están ahora mismo debatiendo si van a certificar uno de los candidatos o el nominado juez de la Corte Suprema. ¿Verdad? ¿Están todos al tanto de esas noticias? Sí. Y hay una tendencia, hay una controversia en torno a eso. En torno a lo que es ser liberal y lo que es ser conservador. Y yo no voy a hablar de liberalismo y conservacionismo, por lo menos no es el tiempo ahora, pero sí el tema es la diferencia entre liberal y conservador en este país es que un juez de tendencia conservadora quiere alinearse con lo que los primeros padres que escribieron la Constitución de los Estados Unidos de América, cuál era la intención de los primeros padres fundadores de este país, y se quieren alinear a esa tendencia, a ese pensamiento. Por lo tanto, la manera que ellos interpretan la ley y la manera que ellos interpretan la Constitución de los Estados Unidos es de acuerdo a la intención original por la cual fue escrita.
Aquellos jueces de tendencia liberal interpretan la ley, reconocen la intención original, pero quieren contextualizar esa ley a los tiempos en que estamos viviendo, comprometiendo aún valores como definición lo que es el matrimonio, definición lo que es si la vida comienza en la concepción o la vida comienza una vez la criatura sale del vientre de la madre. Eso es una manera interpretativa. Pero la sabiduría de Dios es consistente y no se amolda al medio ambiente ni a los tiempos. Se amolda a la intención original de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos dice en su palabra? ¿Qué es lo que Dios nos quiere revelar en la Escritura por medio de su Santo Espíritu? Y eso es lo que nos habla. Y de eso que se trata. ¿Cómo vamos a mantener la constancia en la sabiduría de Dios? Vamos a Proverbios capítulo 1, por favor. En Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué sabiduría es la que desprecian? La sabiduría y enseñanza de aquella que viene de lo alto, de aquella que es de Dios. Corremos una página adelante, capítulo 2. ¿Cómo es que vamos a mantener la constancia en la sabiduría de Dios? Primero dijimos el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Versículo 1, capítulo 2, versículo 1, dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Ahí te está diciendo claramente la precondición. ¿Cómo vamos a mantener constante la sabiduría de Dios en nuestras vidas? Escuchando atentamente la palabra de Dios, recibiendo y guardando atentamente la palabra. Habla también en versículo 2 de la condición de nuestro corazón. Recordamos en Daniel que dice las Escrituras que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Eso fue una proposición, y la inclinación del corazón de Daniel estaba en no contaminarse. Así que él estaba bajo las presiones en su entorno, pero en la sabiduría de Dios, Dios le dio gracia. ¿Y qué ocurrió? Fueron llenos de sabiduría. Habla de prudencia, y quiero que sepan, la palabra prudencia es una palabra que no es muy popular, que a nosotros nos gusta ignorarla, porque nosotros vivimos unos tiempos, una cultura donde se dice: mientras más bocón yo sea, mejor es. Mientras más yo hable en mi mente, mejor es. Sin embargo, la Escritura habla 35 veces alrededor de toda la Escritura. La palabra prudencia habla entonces de la prudencia. Entonces la prudencia es importante. Tiene que ver con sensatez, con mesura, con templanza, con cautela, con moderación. Es una virtud que lleva a alguien a desenvolverse de modo justo y adecuado. Entonces, ¿qué es lo que trae todo esto como resultado? El escuchar la palabra, recibirla, guardarla, inclinar nuestro corazón a la prudencia. ¿Qué es lo que trae como resultado? Versículo 5: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Si tú escuchas atentamente la palabra, la recibes, la guardas, inclinas tu corazón a la prudencia, por causa de la palabra, entenderás el temor de Jehová, hallarás conocimiento de Dios. Y hay una razón: porque Jehová da sabiduría
y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. En el ejemplo de Daniel, dice que fueron llenos de conocimiento e inteligencia todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Vemos otro ejemplo, Josué. Josué, que estaba siendo entrenado, por decir así, iba de la mano de Moisés. Y Moisés, que representa la ley le fue dada a Moisés, se enredó con las presiones del pueblo y eso le conllevó a la desobediencia. Y dice la palabra, ¿verdad?, que cuando Moisés ya estaba viejo, Moisés puso sus manos sobre Josué y como su sucesor para entrar el pueblo a la tierra prometida. Y en Deuteronomio 34 dice que cuando Moisés murió y habiendo pasado los días de luto, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Josué en toda sabiduría y entendimiento. Cuando inclinamos nuestro corazón a la sabiduría de Dios, lo viejo tiene que morir. Y Josué, en su vida, ¿verdad?, durante su vida, él dio muestra de ese amor y devoción a Dios. Dice que la palabra dice en Éxodo 33 que Moisés hablaba con Dios cara a cara como hablaba cualquier compañero, pero decía que Josué nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Estamos hablando de ese amor y devoción al Señor. Cuando nosotros inclinamos nuestro corazón a todo lo que es de Dios, lo viejo tiene que morir. Moisés tuvo que morir por edad natural, por muerte natural, ¿verdad que sí? Pero lo viejo implica la vida pasada, la mente del pasado, los prejuicios del pasado. Todo ese tipo de cosas tiene que morir y ser puesto a la obediencia a Cristo Jesús. La pregunta que queremos hacerte en esta hora es: ¿qué es lo que influencia tu pensamiento y tus decisiones? ¿Tus circunstancias? ¿Tus arrastres? ¿Cómo te conduces durante la semana cuando no estás aquí en el culto? ¿Cómo tú tratas a tu esposo? ¿O cómo tú tratas a tu esposa? ¿Cómo tú le hablas? ¿Cómo tú tratas a tus hijos? ¿Cómo tú le respondes a tu jefe? ¿Qué tú haces en esos momentos en que nadie te está viendo? Solamente Dios te está viendo. ¿Estás dispuesto a que Dios cambie y transforme tu mente, tu entendimiento, tu vida? ¿Qué es más importante? ¿Qué es más fuerte en ti? ¿Qué es lo que impide? Queremos considerar todo eso. Porque Santiago está estableciendo aquí las bases para tratar con lo que vamos a tratar la semana que viene, que tiene que ver con las tentaciones. Y la próxima semana, que tiene que ver con el favoritismo. O la próxima semana, el mal uso de la lengua. Todo ese tipo de cosas. Si tu vida no está, si no le has pedido sabiduría a Dios, pídala. Si no tienes, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.